buenas tardes. Les agradecemos a todas y a todos que se encuentren en una emisión más de este programa ¿Por qué leer A? De la Escuela Judicial Electoral, que en esta ocasión estará dedicado a John Rawls. Y para hablar de él, nos va a acompañar el doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la carrera de Ciencias Políticas, el doctor Ruslan Vivaldi Posadas. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Luis, muchas gracias por la invitación y la consideración y a la orden. Es un gusto. Pues vamos a platicar brevemente datos muy concretos del autor que nos convoca el día de hoy. John Rawls nació en Baltimore, en Estados Unidos, en 1921 y muere también en este país, en Lexington, en 2002. Fue egresado de Princeton, fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, en Filipinas, me parece, profesor de Harvard y autor de varios libros, ¿no? Pero yo quisiera citar solamente tres, ya Ruslan profundizará, que son Teoría de la Justicia, Liberalismo Político y Justice as a Fairness. Ruslan, ¿qué podemos decir de la formación del personaje, de su educación, de sus fuentes, de dónde proviene? ¿Por dónde podríamos empezar? Pues es un personaje interesante, complejo, fue, digamos, un pensador de primera, y mira, justamente la clave está en la época en que nace, ¿no? Y también la época en la que desarrolla la mayor parte de su producción intelectual. Finalmente, pues es una persona, ¿no? John Rawls, que pues desarrolla pues su carácter, ¿no? O forja sus convicciones en un contexto tan complicado como fueron los periodos de las guerras mundiales del siglo pasado. Finalmente, esta participación incluso de él en la guerra, pues hace que también refrende convicciones respecto al aspecto de las libertades. Y sobre todo yo destacaría algo que de pronto al día de hoy pasa desapercibido, porque cuando hoy en día se habla de Rawls para hablar sobre algún elemento de justicia, pensamos que es un asunto muy nominal, ¿no? De hablar de la justicia simplemente como un paradigma, como lo pensamos en nuestros días, y más bien el propio contexto, ¿no? En el que John Rawls plantea su teoría de la justicia, que es el contexto finalmente del periodo entre guerras, pero sobre todo de lo que pasa después de 1945, es decir, la Guerra Fría, pues trata de posicionar, digamos, algunos elementos, algunas ideas, algunos idearios, ¿no? Respecto a cómo concebir la justicia en un contexto tan complicado como lo implicaba la lucha entre dos superpotencias, ¿no? Que se alzaban después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces, también, digamos, esta parte, ¿no? Que hoy en día se pone mucha atención, ¿no? En la traducción de su obra al español, como la teoría de la justicia, que data de 1971, digamos, también una fecha donde estaba lo más candente de la Guerra Fría. Pues hay que recordar el título en inglés, ¿no? El título en inglés es Una teoría de la justicia, es decir, John Rawls jamás digamos, pensó en hacer una teoría que totalizara, ¿no? Pues todas las visiones sobre la justicia existente, sino entra al debate sobre la justicia desde el ámbito de la filosofía política y la filosofía del derecho, proponiendo una teoría de la justicia. Ya cuando, insisto, recibimos en castellano la obra de Rawls, aquí publicada por el Fondo de Cultura Económica, pues más bien se planteó como la teoría de la justicia, ¿no? Y en ese sentido también parte de las críticas que recibió su obra primigenia y la más importante, pues tienen que ver con eso, con que pensadores liberales, comunitarios, utilitaristas, pues pensaron, ¿no? Que Rawls pues se estaba saltando la barda un poco porque estaba proponiendo una teoría totalizadora cuando desde las primeras páginas de este libro, Una teoría de la justicia, John Rawls pues, lo que va a plantear es que justamente en ese debate que se viene teniendo sobre la justicia desde finales del siglo XIX y que inauguraron los liberales de cepa de la época, pues él se suma, ¿no? A una visión distinta
que agrupa no solamente las características del pensamiento liberal tradicional, sino también considera lo que él mismo está viviendo en términos de la disputa político-ideológica de los años que le toca vivir, es decir, qué tanta razón también tienen postulados igualitaristas, ¿no? E incluso socialistas, para poder construir una teoría de la justicia. Entonces, de alguna manera, considero que al entrar a ese debate, ¿no? En los años 70 del siglo pasado, pues John Rawls inaugura una línea de interpretación distinta sobre la justicia, pero también tiene implicaciones en términos de cómo posicionar, no sé si llamarle así exactamente, pero en ese momento una suerte de tercera vía que por un lado no nos radicalizara hacia los posicionamientos de liberalismo ortodoxo defendidos por los Estados Unidos de América, o del socialismo más radical que en ese momento pues era pregonado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces, por eso a su teoría, ¿no? Se le llamó liberalismo igualitario, porque rescató los principios esenciales del liberalismo político, pero a la vez también los postulados igualitarios que estaban y han estado ausentes y siguen ausentes, diría yo, en la visión liberal tradicional. Entonces, por todas esas situaciones, me parece que es una apuesta fantástica la que establece John Rawls en 1971, cuando se da a conocer su obra, y obviamente pues está, insisto, rodeada de todo el paradigma que tiene que ver con cómo se está configurando el orden mundial a partir de la Guerra Fría, ¿no? Que al día de hoy, en un análisis pues muy de nuestros tiempos, pues de fría no tuvo nada, es decir, quizá no hubo una confrontación directa entre superpotencias, pero sí tuvo campo de acción, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? En algunas partes de Europa, en otras de África, y esas repercusiones, desde luego, pues John Rawls las capitaliza, y él lo que piensa para hacer su obra, ¿no? Las capitaliza en el sentido de, bueno, cómo en un mundo en constante conflicto podemos encontrar elementos, ¿no? Que puedan ser convincentes para las personas de carne y hueso, para los que sufren el día a día. Entonces, razón de más para que John Rawls pues haya pensado que no era necesario hacer una teoría general de la justicia, sino proponer una nueva vía para entender la justicia. Me queda claro entonces que John Rawls lo tenemos que ver como un pensador liberal, pero no un liberal, vamos, no es Stuart Mill, eso es lo que quiero decir, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, digamos, las fuentes o las principales influencias de su pensamiento? Mira, yo considero que, bueno, básicamente si pudiéramos poner en una balanza, ¿no? Si John Rawls era más liberal o más igualitarista, desde luego él viene de una formación liberal, ¿no? Y él, digamos, a partir de sus postulados, de sus planteamientos que va desarrollando en este texto primigenio, una teoría de la justicia, pero también en otra obra que escribe en los 90, ¿no? Que se llamó Liberalismo Político, que sale a la luz en 1993, e incluso, ¿no? En una última obra que se llama El Derecho de Gentes, que sale en 2001, un año antes de su muerte, él finalmente se declara partisano del pensamiento liberal. Sin embargo, pues le pasa un poco, un tanto como a Norberto Bobbio, es decir, que aún defendiendo la teoría liberal, lo cierto es que también no se radicalizan en términos de ser liberales de cepa, es decir, existe en su pensamiento cierta flexibilidad para entender que no necesariamente la vida de los seres humanos de carne y hueso se resuelve teniendo acceso a derechos y posteriormente a obligaciones, sino que hace falta el concurso pues por ejemplo, obligaciones que tengan que ver con el respaldo del Estado traducido en la acción de gobierno, para que los individuos puedan desarrollar su plan de vida y explotar sus capacidades. Pero puntualmente respondiendo a tu pregunta, bueno, los orígenes, las raíces obviamente son del pensamiento kantiano, ¿no? Del famoso imperativo categórico,
que defienden los liberales de cepa y que tiene que ver con que, digamos, en el contexto de cómo se empiezan a ordenar las condiciones de vida, pues uno tiene que hacerse de ideas aún a riesgo de sacrificar, digamos, libertades generales. Es decir, para los liberales, pues digamos, estos principios que uno se autoimpone deben ser un tanto para siempre, ¿no? Es decir, si de pronto hay cuestiones que tengan que ver con considerar lo que está bien y está mal, entonces hay que definirlas e imponerlas categóricamente a los individuos. Entonces John Rawls está de acuerdo en eso, es decir, de pronto es indudable, ¿no?, que pueda existir un acceso, por ejemplo, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de pensamiento para los individuos, pero eso no implica que con el paso del tiempo también pueda haber una revisión de esos principios, en todo caso no para generar un alcance negativo de los mismos, sino para ver qué tanto más se expanden las libertades, ¿no? Esta tesis de alguna forma es retomada después por el economista hindú Amartya Sen cuando dice, bueno, incluso los derechos económicos, ¿no?, pues son parte de las libertades políticas, ¿no?, que pudiera parecer una contradicción. Y digamos, esa flexibilidad que tiene John Rawls, ¿no?, para, siendo él un liberal formado pues en la escuela más radical de los liberales, pues también tener esa apertura para decir, bueno, el liberalismo tradicional, así como fue planteado, podría explicar la realidad del siglo XIX, pero en el siglo XX estamos viviendo otras condiciones y es más, pudiéramos pensar, ¿no?, en esa idea de Rawls, que al día de hoy también, digamos, cuando encontramos, ¿no?, defensas a ultranza de los posicionamientos liberales, ¿no?, que hoy en día pues se le ha dado a llamar como neoliberales, no solo en términos económicos, sino también políticos, pues estaríamos cayendo justamente en esa contradicción de lo que en sus orígenes el liberalismo pues deseaba posicionar en términos de la filosofía y la teoría política. Entonces, bueno, insisto, las raíces obviamente son del pensamiento de Immanuel Kant, y también pudiéramos decir que Rawls se ve, ¿no?, en este primer esbozo que tiene para el desarrollo de su teoría de la justicia, una suerte de disputa con escuelas de pensamiento que en los años que le toca vivir a Rawls, pues estaban muy en boga, que eran el intuicionismo y el utilitarismo, es decir, el intuicionismo en función de que había, digamos, una serie de pensadores que le dejaban todo, ¿no?, y pensadores de origen liberal que le dejaban todo un poco a la razón de ser de los individuos, ¿no?, que iban adaptando condiciones y acuerdos a partir de las experiencias que les tocaba vivir, un poco a partir justamente de las intuiciones. Y por otro lado, una serie de pensadores que se abocaban a lo que pudiéramos catalogar como utilitarios y en función de, por ejemplo, ¿no?, la regla de la mayoría, que después fue tan socorrida por las democracias contemporáneas, pero en ese sentido, ¿no?, los utilitarios pensaban que lo que conviniera más al mayor número de individuos es lo que se debía acordar en términos de legislación, de leyes y de acuerdos generales. Y más bien, John Rawls lo que piensa es que cuando se habla de justicia ni se puede ser intuicionista ni se puede ser utilitarista, ¿no? Y que en todo caso lo que se tiene que hacer es tratar de pensar en un ideal de acuerdos que satisfagan a la mayor cantidad de miembros de las comunidades políticas. El ideal es que fuera a todos, pero también estaría el hecho de que incluso quienes no estuvieran de acuerdo con esos principios no se les descartara su voz. Entonces también en Rawls hay una suerte de revisión de esto que al día de hoy pues es muy defendido por las democracias representativas en función de que la regla de la mayoría es la que debe imponerse de ahora y para siempre, ¿no? Y aunque se le da cierto espacio a las minorías, lo cierto es que estas en la práctica casi siempre quedan relegadas. Rawls se preocupó demasiado por esa situación e incluso pensaba, bueno, es que las minorías finalmente también no pueden dejar de recibir su dosis de justicia porque también son parte de la comunidad política. Por eso cuando desarrolla su obra
básicamente es a partir de dos principios de justicia, ¿no? El primer principio, ahí sí, a lo mejor en un orden eh, específico, es el principio de defensa de los derechos y los deberes, es decir, los derechos que se tiene como individuo, ¿no? Lo que decíamos hace rato, a la asociación, a la expresión, a votar, a ser votado, a difundir su pensamiento como quiera, y las obligaciones que le corresponden justamente por el ejercicio de esos derechos y por ser miembro de una comunidad política. Pero para Rawls también habría un segundo principio de justicia que tendría que ver con lo que pudiéramos calificar, digamos, tangencialmente como las cargas y los beneficios sociales, es decir, qué tanto una vez que los individuos ejercen los derechos primigenios, ¿no? Los derechos fundamentales de primera generación y segunda generación, pues también el Estado, ¿no? Que sería el representante de esos individuos, ¿no? En la visión liberal, puede hacer un compromiso para que, por ejemplo, ¿no? A partir de la recaudación de impuestos, estos puedan verse realmente reflejados en las personas, ¿no? Que tienen capacidades limitadas o que no tienen, digamos, elementos que otros individuos sí pueden tener, es decir, haber nacido en una buena cuna, haber tenido educación y en ese sentido poder superarse y realizar su plan de vida. Y John Rawls piensa, bueno, el ideal es que ese pudiera ser el plan de vida para todas las personas, pero hay personas que por sus propias condiciones no tienen ni esas habilidades ni tuvieron esas oportunidades. Entonces, estos individuos que Rawls llama los menos aventajados deben estar en el primer orden, ¿no? De las prioridades que deba tener el gobierno. Es decir, hay que hacernos, dice Rawls, cargo de ellos. Y ello implica quizá de pronto, ¿no? Que no se puedan satisfacer de pronto las demandas de los individuos más aventajados, ¿no? Es decir, pensemos en los empresarios, ¿no? Pensemos pues digamos, en las capas sociales que tienen más posibilidades de educación, sino que sobre todo, pues el eje de la política gubernamental, que hoy en día pudiéramos decir es la política social, debe estar enfocada a la gente que tiene menos recursos o que tiene menos posibilidades de poder existir. Y en ese sentido también Rawls, cuando desarrolla este segundo principio de justicia, lo que plantearía es algo que también hoy en día pasa muy desapercibido, ¿no? O pasamos en el debate sobre la historia de las ideas políticas, y es que no todos los individuos tenemos las mismas capacidades, es decir, a lo mejor hay quien es muy bueno, ¿no? Para poder hacer razonamientos intelectuales de mayor índole, y hay quien es muy bueno para hacer deporte, y a lo mejor hay quien ni siquiera tiene esas dos capacidades. Entonces, justamente, John Rawls critica mucho esa visión de los igualitaristas, ¿no? O de las ideas con tendencia socialista, al momento de equiparar a todos los individuos como si valieran lo mismo y pudieran valerse de la misma manera, ¿no? Ahí de alguna forma es una crítica a la visión marxista tradicional, y lo que él va a plantear, bueno, los individuos pueden valer lo mismo, pero no son iguales. Y entonces, en términos de esa desigualdad, pues el Estado, a través del gobierno, tiene que hacerse cargo de esos individuos y en todo caso, ¿no? Apoyarlos para que puedan desarrollar su plan de vida. Ahí hubo una serie de críticas en su momento, tanto de liberales de ultranza como de igualitaristas radicales, en el sentido de que con esa visión Rawls estaba abonando por que pudiera coexistir una visión de la desigualdad. Sin embargo, Rawls pues es muy realista y dice, bueno, en el plano, digamos, de las acciones reales y de cómo funciona la vida común y corriente, desigualdad siempre ha de haber. El asunto es qué tanto, ¿no? La gente que está en el gobierno, ¿no? La gente que es la representante de los individuos, se hace cargo de esa desigualdad. El problema no está, decía Rawls, ¿no? E insisto, eso es una idea muy polémica, es una tesis muy debatible, ¿no? Pero interesante, decía Rawls, el problema no está en que haya desigualdad, sino el problema está en cómo el gobierno se hace cargo de esa desigualdad. Y entonces para él
el funcionamiento, ¿no? de esta doble visión, ¿no? de principios de justicia, el primero derechos y deberes y el segundo de cargas y beneficios sociales, pues es el que le daría sentido y razón de ser a lo que él llama un ordenamiento de las sociedades que puede eventualmente crear menos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, por donde quiera que se le vea, aquí he dado yo elementos para poder entender grosso modo la obra de Rawls, pues es un pensador, ¿no? Que sí marca un punto y aparte respecto al tema de la justicia, que de alguna manera acerca a los posicionamientos liberales, ¿no? e igualitarios que se habían estado debatiendo hasta esos años y que crea una rica respuesta, ¿no? en términos de tanto apologistas de su obra como de críticos muy feroces de la misma, ¿no? Por eso también se ha estudiado, ¿no? Algo que es un asunto ahí bastante interesante, que es la teoría de la justicia de Rawls y sus críticos, ¿no? Porque ahí lo mismo, pues se le fueron a la yugular liberales a ultranza, ¿no? Como Robert Nozick, ¿no? Que tiene su texto ahí clásico, Anarquía, Estado y Utopía, como, pues digamos, liberales más asociados al aspecto igualitarista como Ronald Dworkin, por ejemplo. Entonces, en medio de ese debate, o el propio Amartya Sen también escribió ahí algunos asuntos, o también entró de pronto en debate con Jürgen Habermas, ¿no? En su momento. Entonces, bueno, pues Rawls crea, digamos, todos esos elementos para que se propicie un adecuado debate público. Y esos elementos, ¿no? de crítica y de debate hacen que 20 años después, poquito más de 2 décadas después, reformule algunos de sus tesis en un texto que se llamó Liberalismo Político, donde pues hace planteamientos novedosos, pero sin renunciar, digamos, a su apuesta original de los dos principios básicos de justicia que ya había señalado, ¿no? y explicado y desarrollado a fondo en su obra primigenia. Nos has dado además un panorama que yo te iba a pedir, pero ya nos lo explicaste, de cuáles serían las antípodas de su pensamiento. Entre los programas que hemos ya grabado hay uno justamente sobre Robert Nozick, y bueno, lo comento porque sería interesante para quienes nos ven, que después de ver este programa contigo, vean el programa que hicimos con Carlos Eguiarte acerca de Robert Nozick. Un par de preguntas más, y no sé incluso si a lo mejor se pueden contestar juntas, tú lo dirás. La primera es cómo llegas tú a John Rawls, cómo llegas tú a él, y lo segundo es, a ver, en el México de 2024, ¿no? En nuestro entorno actual, ¿por qué es relevante leer a John Rawls? ¿Por qué hay que voltearlo a ver? ¿Por qué alguien que está empezando a estudiar ciencias políticas o derecho o filosofía, por qué voltear a ver a un filósofo del siglo XX como fue John Rawls? Sí, pues mira, esa es una pregunta o son preguntas muy interesantes. Bueno, yo en principio lo que debo decir es que pienso que lastimosamente al día de hoy ya se lee a los autores clásicos, a las autoras clásicas, a partir justamente de interpretaciones o de fuentes revisionistas. Y no es que esté mal, ¿no? Porque realmente digamos, cuando nosotros hacemos el esfuerzo, ¿no? de hacer un análisis del pensamiento de distintos autores, pues nos convertimos en sus propios revisionistas. No está mal, pero de pronto algo, ¿no? que yo aprendí con mis maestros, ¿no? muy queridos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM en los años 90 del siglo pasado, pues era leer a las fuentes de manera original, ¿no? Es decir, un poco a lo mejor eso costaba más trabajo, uno tenía que poner un poco más de tesón y pues digamos es un poco el acercamiento, ¿no? inicial que yo tuve con la obra de Rawls, ¿no? La teoría de la justicia. Debo decir que a lo mejor no, este es algo a lo mejor que a nadie se lo he dicho, pero yo empecé a leer a Rawls más bien por el liberalismo político, ¿no? que fue un texto que se nos dejó en un seminario de investigación, ¿no? para entender un poco la idea del consenso pretendido en las democracias representativas. Entonces, digamos, fue un texto que me llamó mucho la atención porque Rawls ahí lo que plantea es que en el contexto de la complejidad
intrínseca a las democracias, pero sobre todo la complejidad que daba para las democracias representativas el fin del siglo, es decir, todos los problemas que tenían que ver con la inestabilidad, el cambio de modelo económico, el ascenso del crimen organizado, en fin, todo esto que Norberto Bobbio calificó muy bien como estos elementos disruptivos de la democracia, en este texto maravilloso que se llama El futuro de la democracia, las promesas incumplidas por la democracia. En fin, en ese contexto, John Rawls dice, bueno, siguen siendo, ¿no?, válidos los elementos de justicia, pero ahora tenemos que pensar en consensos traslapados, ¿no? Es decir, a lo mejor incluso esa idea me pareció magnífica. Bueno, imaginemos, ¿no?, uno cuando está en época de estudiante, estas ideas, ¿no?, de alguna forma nos apasionan. Entonces, la idea del consenso traslapado, pues era para mí magnífica, porque básicamente cuando pensamos en disputas políticas, ideológicas o de idearios en las democracias, siempre pensamos en blanco y negro, ¿no? Una opción, ¿no?, la derecha o la izquierda, ¿no? Una es mejor o peor, y es a partir de la perspectiva de uno, pero casi siempre uno nunca piensa que estas visiones pueden ser complementarias, pueden llegar a unirse en algún punto y a partir de ahí establecer acuerdos. Entonces la idea del consenso traslapado, ¿no?, en términos de sociedades altamente heterogéneas, ¿no?, como las que empiezan a perfilarse a finales del siglo pasado, pues para Rawls pues resulta importante para construir principios de justicia. Entonces, digamos, la lectura de este texto, Liberalismo Político, después me llevó a revisar su teoría de la justicia, y bueno, pues ahí, digamos, me metí más a profundidad al desarrollo de sus obras. Incluso, bueno, hice ahí un esbozo de ensayo en mis estudios de maestría, ¿no? Entonces ese fue el acercamiento, y ahora lo que procuro, ¿no?, en términos de mi práctica docente y de investigación, es acercar la obra de Rawls, el pensamiento de Rawls, no solamente a los estudiantes de ciencia política o de derecho, sino en general a quienes estudian cualquier disciplina relacionada con las ciencias sociales o políticas, ¿no? Y bueno, muestra de ello, bueno, y aquí aprovecho para hacer un comercial, si me lo permites. Bueno, en la universidad que laboro, ¿no?, hace algún tiempo, ¿no?, bueno, salió en el contexto de la pandemia, pues un librito que se llama Revisitando la teoría de la justicia de John Rawls, ¿no?, que se intitula El otro liberalismo. Está editado por la Biblioteca del Estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y la ventaja, bueno, pues es que eventualmente, bueno, si ustedes quieren un texto impreso, pues me pueden contactar a partir tuyo, pero también la ventaja es que este es un texto que está disponible de manera digital. Es nada más cuestión de entrar a la Biblioteca del Estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y buscar el título del texto o mi nombre, y ahí se descarga en formato PDF, ¿no? Entonces, bueno, estos materiales tienen como objetivo acercar a nuestras y a nuestros estudiantes al pensamiento de Rawls. Y bueno, yo lo que procuro es siempre decir en la cátedra, bueno, una cosa es la interpretación del profesor, ¿no? Pero más importante es que ustedes vayan directamente a la fuente original y formen su propio criterio, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que procuro ir haciendo, ¿no? Y bueno, ¿para qué nos serviría la teoría de la justicia de John Rawls? Eh, bueno, aparte de las razones que he dicho, ¿no?, en términos de pensar que nuestras sociedades, con todo y los procesos de globalización que hoy en día tenemos, pues siguen siendo altamente desiguales. Es decir, hay situaciones inadmisibles, ¿no?, de las condiciones realmente desfavorables en que viven muchas personas, ¿no?, en el mundo, no nada más en el occidental, sino a nivel global. Y entonces siempre pensar en la idea de la justicia nos debe hacer entender, ¿no?, este postulado, ¿no?, que de pronto se olvida del quehacer político, ¿no? Por lo general tenemos una visión, me parece bastante sesgada cuando nos hablan de la política. Se plantea con el hecho de, pues, es la búsqueda del poder, ¿no?, el cómo conservar el poder, ¿no?, las estrategias para permanecer en el mismo poder o para tener más poder. Sin embargo, yo siempre pienso también en otro gran pensador liberal, Isaiah Berlin, que decía que la labor principal de la política es salvar vidas humanas, ¿no?
Y entonces, aunque eso no esté tan de moda en estos días, ¿no? Cuando la política se reviste de una interpretación de ese talante, me parece que es necesario también entender que entonces la política también debe buscar la justicia, ¿no? Sobre todo la justicia, y que esa justicia se impregne al mayor número de personas, ¿no? Todas estos debates, ¿no? Tan importantes sobre el cómo incorporar al debate público, ¿no? A grupos anteriormente invisibles, ¿no? Las mujeres, ¿no? La niñez, ¿no? Los adultos mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, me parece importante, ¿no? Porque es un esfuerzo que justamente tendrá que ver con la búsqueda de la justicia. Y entonces, en ese sentido, bueno, por eso es importante leer a Rawls. Obviamente, pues la actualización del pensamiento, ¿no? De Rawls, ¿no? Y como decía al inicio de esta emisión, de esta cápsula, pues escribe en un contexto muy distinto al que hoy tenemos, ¿no? Escribe en, pues, digamos, en coordenadas del mundo que ya son totalmente distintas. Incluso generacionalmente ya los jóvenes, ¿no? Nuestros niños y niñas piensan muy distinto a como nosotros nos tocó entender el mundo, ¿no? Y esa es una parte que debemos entender. Y sin embargo, la esencia, pues, de estos postulados de justicia sigue prevaleciendo. Y hay una línea de investigación que también abrió John Rawls. Bueno, de hecho, dos, a ver si en otro programa hay tiempo para hablar de eso. Bueno, también él habló de la protesta social, de la desobediencia civil, ¿no? Eso requeriría un programa aparte, pero me quiero concentrar en algo que también pasa desapercibido en su obra, y es lo que él planteó como el derecho entre generaciones. Es decir, qué tanto, ¿no? Digamos, lo que estamos haciendo al día de hoy en términos de crear instituciones justas, de crear acuerdos que nos satisfagan, habría que pensarlo no para nosotros mismos, no para nosotras mismas, sino también verlo sobre todo para la niñez, ¿no? Para las generaciones que incluso todavía no nacen. Y esa situación también de entender, ¿no? Que después de nosotros y nosotras sigue la vida, es algo que por lo general pasa desapercibido, ¿no? Por lo general los acuerdos tienden a ser de corto plazo, ¿no? Para beneficiar a grupos que están presentes en la vida pública, pero muy difícilmente tendemos a pensar en el futuro, es decir, en las generaciones que vienen, y que esa esperanza de que sean generaciones mejores que nosotros, pues al menos la semilla, decía Rawls, que debemos dejarles, pues es construir, ¿no? O despejar un camino que tenga posibilidades de acceso a la justicia. Y esa me parece que es una idea magnífica, porque casi nunca pensamos en ella, ¿no? Más bien, insisto, nos abocamos a las coyunturas, a los efectos de qué gobierno sigue, ¿no? Cómo se va a mantener en el poder ese gobierno, qué es lo que va a hacer, a qué grupos va a beneficiar, pero incluso al día de hoy, ¿no? Un elemento importante, ¿no? Que debieran tener en su agenda como de primerísimo orden los gobiernos, pues es la atención a la niñez, y esa pues no se ve realmente en programas públicos, ¿no? De hecho, bueno, pues la niñez sigue siendo, ¿no? El grupo más vulnerable a nivel mundial por todas las atrocidades que se cometen, ¿no? Contra la niñez. Y entonces, bueno, pues la justicia entre generaciones debía tener en consideración eso, y bueno, entre esa y muchas otras cosas más, es por lo que pienso que sigue siendo importante leer a John Rawls en el año 2024 y seguirlo leyendo, y que las nuevas generaciones den esta nueva interpretación a lo que John Rawls pensó en cómo debían ordenarse las sociedades en un contexto como el que a él le tocó vivir. Doctor, te agradezco mucho además la referencia a tu libro y a dónde podemos encontrarlo, porque desde luego esto va a ser de mucha utilidad, pues, para quienes nos ven. Coincido con lo que tú comentas, es súper necesario, permítanme el término, es muy necesario leer a las fuentes, porque si no, luego nos quedamos con lo que Perengano dijo, de lo que Sutano escribió, de lo que alguien parece que en algún momento dijo. Pero también hay una realidad, ¿no? A veces para leer a los clásicos necesitamos una guía que nos los facilite de alguna manera,
nos permite entender el contexto y también su vigencia. Y la verdad es que ahí tu libro pues, nos va a ser de mucha utilidad. Pues no me queda sino agradecerte mucho el tiempo que nos has dedicado a nombre de la Escuela Judicial Electoral, desde luego del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y agradecer también a nuestro público que nos ha visto en esta emisión de Por qué leer A, dedicado a John Rawls. Muchas gracias, muy buena tarde. Encantado y gracias por la consideración. Saludos a los espectadores y a las espectadoras.